Este arroyo está diseñado para soportar crecientes. Cuando el agua llega a altas velocidades, llega hasta las terrazas de inundación. Es un arroyo de pulsos, él crece rápidamente y baja su caudal, y es un arroyo estacional. Aquí estamos en el punto donde inicia la modificación de Arroyo Bruno. Es el primer punto donde el arroyo solía ir para allá y ahora va en ese sentido. Entonces vamos a ver cuál es la realidad hoy en día. Esta es una ceiba blanca que va a tener alrededor de 40 metros cuando llegue ya a ser adulta en unos 20-25 años. Y allá hay una selva de leche detrás tuyo. Las dos, básicamente esto va a tener un dosel que pues no vamos a ver el cielo acá en un rato. Ya van creciendo. 4 de estas las sembré yo arrancando. Estas florecitas que hay por todos lados, estas enredaderas, generan mucha materia orgánica y ayudan a los polinizadores, pero después ya solo quedan los árboles. Ellas crecen hasta 40 centímetros al día. Son súper rápidas para crecer. Antes de que eso existiera, esto era una finca ganadera y pues hoy en día se está volviendo un bosque. Después de que termine la época de lluvia, la mayoría de especies comienzan a generar todas las semillas. En más o menos un mes las comunidades vienen a las zonas y comienzan a hacer la colecta de cada una de estas especies para poder sembrarlas. Cada árbol tiene una muestra de GPS para saber crecimiento, altura, detalle, y tenemos individualizados los 12.460 árboles que hay en este Bruno. Esto es Arroyo Bruno en Cerrejón, Colombia. Lo que ustedes ven a mis espaldas es el caso de una restauración de tipo ecológico, no civil necesariamente. Aquí se combina la ingeniería ambiental con la ecología para que puedas tener un arroyo en condiciones iguales, o en algunos casos mejores, de lo que ocurriría con un arroyo que es antrópico, un arroyo que es con actividad humana. Este, por ejemplo, nunca se cortó, pero por cada árbol que tuvo que cortarse para hacer el nuevo canal de Arroyo Bruno, lo que se hizo fue compensarlo de 3 formas. Primero, se sembraban 10 árboles por cada árbol que tenía que intervenirse. Los que eran pequeños se replantaron, se llevaron enteros y se llevaron al nuevo cauce, pero la gran mayoría no se tocó. Igual de todas formas se hizo un pago de compensación ambiental por todos los árboles, los tocáramos o no. Entonces, por cada árbol que se intervino, que fueron cerca de 1.400, hoy ya tenemos 12.600 sembrados y han nacido de forma espontánea otros 3.000 árboles. Aquí estaba esta piedra, que ustedes la ven justo en este punto. Lo que se hizo fue quitar la piedra que estaba en ese sector. Y por eso es que la arroyo ahora sigue hacia ese lado. De hecho, caminamos unos 300 metros y vamos a ver que hay un antiguo cauce de este mismo arroyo que fluía un poco más adelante. Los arroyos no son estáticos en el territorio. Ellos van cambiando. Los ríos son como seres vivos que se van moviendo. Entonces, un arroyo nunca está quieto en un solo sitio. Ellos van divagando con los años. Lo que se hace acá, por ejemplo, ya aquí tienes un sistema de un remanso. Este es el arroyo natural, este es el nuevo arroyo. Ya está difícil acá. En el punto de aquí abajo, nosotros no plantamos los árboles plantamos fue encima de la línea de piedras. Todo lo que está debajo de la línea de piedras, el mismo arroyo lo va sembrando él solo. Entonces, cuando llega la creciente, lo que hace el río, el arroyo, es llevarse las semillas y la va plantando más abajo. También encontramos que 30 mamíferos se mueven en el territorio y en este punto en el que estoy parado hoy, tenemos registro de que un gato muy grande, un jaguar, tomó agua de aquí del arroyo hace año y medio. Lo encontramos también cuando era jovencito, más abajo, cuando todavía era un cachorro. Entonces, estos animales se mueven porque aquí caminan venados, caminan lapas. Vamos a ver si encontramos unas huellas hoy en el recorrido y los invito entonces a que veamos cuál es la realidad de Arroyo Bruno en Cerrejón, Colombia. ¿Sí? No está tan fresca, pero aquí puedes ver los dedos de un mapache. Él pisó acá, iba para allá. Aquí quedó el dedito. Entonces se va moviendo para ese lado de allá. Esto está recién censado. Entonces sabemos cada individuo cuánto va creciendo,
cuánto carbono va secuestrando y sabemos si sobrevive en la especie. Entonces van a encontrar aquí para adelante lleno de marquitas todo el bosque, porque cada árbol está censado desde aquí hasta 3.600 metros hacia abajo. Este es el carreto, Angiosperma plurineuron. En la costa caribe prácticamente está extinto, porque tiene una madera tan fina, que es de un color rojizo, que básicamente la gente lo cortó por millones, y cuando estaban, digamos, las compañías bananeras a principios del siglo pasado, 1900, se llevaba muchísima esa madera para Estados Unidos, para Virginia y otros puntos de esta especie. Hoy en día, la mayoría de carretos que quedan en Colombia están dentro de Cerrejón. Un arroyo tiene que tener dos partes fundamentales, no puede ser como un canal directo, tiene que tener sistemas de aguas lentas como este, que es un remanso, donde hay especies que utilizan este hábitat como las mojarras, y tenemos también sistemas de rápidos, donde los peces como torpedos, como los bocachicos, como los besotes, utilizan esta agua rápida para sobrevivir. Si un arroyo solamente es de remansos, pues las mojarras se comen todos los otros y hay un desbalance en el ecosistema. Cuando ustedes le meten ganado a un arroyo, esto colapsa y entonces se llena de sedimento y no permites que haya estas formaciones de cantos rodados. Un canto rodado es el que rueda por el arroyo, lo va llevando, aquí lo está depositando y todo este islote de cantos rodados lo ha puesto el mismo arroyo. Cuando tienes esto, el arroyo se oxigena, se llena de oxígeno el agua y permite que los peces pues, puedan respirar todo el año. Entonces eso es un muy buen indicador de salud de un ecosistema. Y en todos estos islotes la vegetación la va colonizando de manera natural. Entonces esto es una parte fundamental de un arroyo natural que ustedes no encuentran en un arroyo de cemento. Aunque este arroyo es estacional y se seca hacia marzo todos los años, en este momento debajo de esta piedra se está acumulando el agua y está llenando lo que se llama el acuífero, que es el agua subterránea. Cuando vamos caminando ya en verano vamos a encontrar un pozo que nunca se seca porque toda el agua que está recogiendo ahora el acuífero la comienza a soltar en verano. Aquí, bajo un evento de crecida del río, yo estaría bajo el agua totalmente en este punto. Mi mano quedaría tapada por el arroyo. El arroyo llega más o menos hasta esa terraza de piedras. Cada vez que llueve muy duro, por unas 2 horas, él sube hasta ese nivel y baja muy rápido. Y va dejándonos estas piedras y estos sedimentos. Entonces es el comportamiento normal de los arroyos que vienen de la montaña y estamos saliendo acá al plan. Más abajo vamos a encontrar un sistema ya de sedimentos y el arroyo va a ser más parecido a lo que es el río Ranchería. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí a Arroyo Bruno en Cerrejón, Colombia. Esta es una empresa de puertas abiertas. Todos los investigadores, las personas pueden preguntarnos y conocer la realidad. Aquí sí hablamos de Bruno.